Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el horario que estén viendo este video. Como cada semana les saluda Eric Jorge Matos y Fuentes, un estudiante de odontología de la Universidad Nacional Federico Vierre. En esta oportunidad les voy a presentar un artículo que se titula Tratamiento de la fractura del ángulo mandibular, revisión de los principios básicos. Iniciando la presentación, en primer lugar, la fractura del ángulo mandibular es el segundo ingreso de emergencia más hospitalizado de las fracturas faciales y la que más complicaciones reporta. La fijación interna se utiliza como tratamiento definitivo. Hay muchos métodos disponibles para las fijaciones internas y el método de Champy es uno de los métodos más aceptables para la fijación interna de la fractura del ángulo mandibular. En el informe original de Champy y Michelet aplicaron fuerzas en los dientes anteriores mandibulares de este modelo y desarrollaron principios que son la base de casi todas las modalidades de tratamiento. Mientras que un paciente traumatizado que sea sometido a una fijación interna, incluso en las mejores condiciones, nunca aplicará fuerza sobre los dientes anteriores durante varias semanas. Incluso a los pacientes se les indica que no usen sus dientes anteriores. Muchos autores creen que la carga posterior cambiará por completo la biomecánica. La falla del dispositivo de fijación interna durante la función causará infección y otras complicaciones que traerán más morbilidad, especialmente psicosocial y fijación intermaxilar a largo plazo. Dado que la carga posterior es la principal fuente de función, la evaluación de la carga posterior sería más lógica. Muchos autores simulan la distribución de tensiones de los dispositivos implantados en la mandíbula baja carga funcional mediante el método de elementos finitos. Se evaluó la distribución del estrés en la mandíbula fracturada en un modelo de elementos finitos mientras se cargaba el apretamiento mandibular, que es la función más probable en un paciente con trauma postoperatorio, para que se comparara con la carga anterior y se pudiera discutir los posibles cambios que las modificaciones simples harán en nuestra comprensión de la biomecánica de la fractura del ángulo mandibular. En los métodos, se fabricó un modelo tridimensional a partir de una tomografía computarizada de una mandíbula humana. Las secciones axiales en serie se convirtieron en segmentos de 0,3 milímetros y el modelo tridimensional se construyó mediante el software CATIA y se evaluó mediante el software ANSYS para el análisis de tensión no lineal con métodos de elementos finitos. El cóndilo se seleccionó como punto de apoyo donde se simularon las fuerzas oclusales en dos etapas. Colocación de carga lineal vertical sobre el tercio medio, o sea en las molares y premolares, perpendicularmente al plano oclusal, que fue de 200 Newton. La fracción de fuerzas en las posiciones del primer premolar, segundo premolar, primer molar y segundo molar fue del 10%, 20%, 50% y 20% respectivamente para la carga. En la colocación de carga lineal vertical sobre los dientes anteriores, que fue de 200 Newton según lo propuesto por Champy en el método original, luego se evaluaron las distribuciones de tensión en el ángulo mandibular en la corteza bucal. Respecto a los resultados, la tensión de von Mises en el ángulo mandibular fue analizada en las dos condiciones mencionadas por el método de elementos finitos. Una escala de colores presentó la distribución de tensión al cargar. El modelo tridimensional se cargó una vez en la parte posterior de la mandíbula como fuerza de apriete mandibular fisiológica normal y una vez en los dientes anteriores como propuso Champy. La carga posterior invirtió completamente el patrón de distribución de tensiones, lo que muestra que hay una fuerza de comprensión en el borde superior, mientras que se observa tensión en el borde inferior. Para finalizar con la discusión, los movimientos tridimensionales de la mandíbula inferior, los efectos de los músculos masticatorios sobre el hueso fracturado y la existencia de dientes han impedido una solución unánime para las fracturas del ángulo mandibular. La creación de un modelo biomecánico es un método conocido para analizar la dinámica de fracturas en todos los huesos del esqueleto. En estos modelos se plantean las fuerzas funcionales habituales para
encontrar el mejor lugar y la mejor técnica para reparar estas fracturas. Ciampi y Michelet estuvieron entre los primeros que utilizaron estos principios ortopédicos y aplicaron estos modelos en las líneas fracturadas mandibulares. La zona de la compresión de la banda de tensión y la zona neutra son algunos términos básicos que posteriormente introducen y luego repiten con frecuencia en la literatura maxilofacial. Muchos estudios fueron diseñados para encontrar la mejor técnica con las menores complicaciones. Prepararon un modelo tridimensional similar y aplicaron una carga de 200 Newton una vez en la parte posterior de la mandíbula como fuerza fisiológica normal en los movimientos de apretamiento de la mandíbula y en los dientes anteriores como fue propuesto por Ciampi, que se vio que en la carga posterior cambió el patrón de distribución de tensiones y se observó fuerzas de compresión en el borde superior mientras que la tensión en el borde inferior.